normalmente no podemos alabar a Dios o expresar nuestra gratitud a Dios porque simplemente no lo conocemos. Simplemente no habíamos tenido el chance de poder tener una experiencia personal cara a cara con Jesús, cara a cara con el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan antes de que sucediera la venida del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Dice que estaban escondidos los apóstoles y tenían miedo. Habían caminado 3 años con Jesús. Habían visto los milagros de Jesús. Habían participado de la Santa Cena, habían participado de cuántas cosas habían participado los apóstoles. A ver, vieron la multiplicación de los panes. ¿Cuántas cosas no vieron los apóstoles? Y aún así tenían miedo y estaban escondidos. Porque ellos únicamente tenían una experiencia exterior con Jesús. No tenían una experiencia interior con Jesús. Y eso es lo que sucede cuando recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hay una experiencia dentro de nosotros y que cuando esa experiencia está dentro de nosotros, sale. Entonces, ellos reciben el Pentecostés como lenguas de fuego, dice que vino el Espíritu Santo, porque era una promesa de Jesús para nosotros. Y esa promesa de Jesús para nosotros es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué decía Juan Bautista? Yo los bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Antes de irse Jesús les dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, que venga quien los va a guiar hacia toda verdad. Es el Espíritu Santo. Jesús humanamente no se podía meter en el corazón de nadie, era humano, era cuerpo de carne y hueso. Entonces dice: si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu viene a vivir y a convivir con tu espíritu. Ese espíritu que me está viendo, el de Roxana, el de Luis, ¿verdad? El de Irma, ¿verdad? El de Nacho, el espíritu que me está viendo es el que viene a convivir con el Espíritu Santo cuando eres bautizado por él. Entonces se hace una experiencia interna, interior. Ya no hay una experiencia externa. Cuando hay una experiencia externa se convierte en religión, en ritualismos. Pero eso no transforma a nadie. No cambia tu vida. Cuando ya tienes una experiencia interior y empiezas a dejar que el Espíritu Santo gobierne tu vida, esa experiencia transforma tu vida. No puede ser el mismo, no puede ser la misma. Hay gente que me dice: es que yo tengo 30 años de ser X o Y. Hablando religiosamente, ¿verdad? Pero mi vida no cambia. Es porque has tenido simplemente una experiencia religiosa heredada por tus padres, por tus abuelos, por tus tíos, por tus primos, por tus amigos, pero no has tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo. Y cuando tienes ese encuentro personal con el Espíritu Santo, empiezas a ver que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que existe. Ya Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Mucha gente me dice: es que mis padres son de allá, católico, evangélico, bautista, como usted quiera llamarle, pero Dios no tiene nietos. ¿Quién eres tú con Cristo? ¿Quién eres tú con Cristo? Y miren, vamos a ver un poquito la vida de David. Fíjense lo que escribe David. Salmo 150, versos del 1 al 6. Salmo 150, versos del 1 al 6. Generalmente cuando uno escribe, o cuando alguien redacta un libro, ¿verdad? O cuando alguien redacta una carta o algo, redacta lo que sale de su corazón, ¿sí o no? No puede, a no ser que esté copiando otra cosa, no sale de su corazón. Pero cuando estas cartas fueron hechas porque salieron del corazón de David. Amén. Fíjense lo que dice David. Versos del 1 al 6. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas.
Alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Dale un aplauso al Señor por eso, amén. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, ¿quién era David? David fue puesto y ungido desde los 16 años. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Usted puede ver cómo Samuel unge a David como rey de Israel, pero en ese momento era Saúl el rey. Y proféticamente viene Samuel y unge a David y le dice: tú vas a ser el rey de Israel, porque Saúl ha dejado de tener gracia delante de Dios. No vamos a meternos en eso porque ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, lo unge. Saúl empieza a perseguir más adelante a David y lo quiere matar, ¿verdad? Hasta que viene Dios y le entrega la vida de Saúl a David en sus manos. David se mete a una cueva y en esa cueva le arranca con su espada un pedazo del manto del rey Saúl. Y le grita desde afuera David: Saúl, aquí tengo un pedazo de tu manto, mira. Aunque me estás persiguiendo para matarme, yo no puedo tocar al siervo de Dios. Imagínense qué increíble el corazón de David. Fíjense lo que había en el corazón de David. A pesar de que Saúl había perdido gracia delante de Dios, David respetaba la unción del sacerdocio que había sobre Saúl. Y dijo: yo no voy a tocar al siervo de Dios, y Dios me entregó tu vida en mis manos. Mira, aquí está un pedazo de tu túnica, pero yo no puedo tocarte. Eso se encargará Dios contigo. Y entonces Saúl se arrepiente: he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Ven, David, perdóname. Más adelante, Saúl muere en la batalla y David es consagrado rey de Israel. Dice la Biblia que no ha habido reinado más grande que el reinado de David. Ahora, ¿en qué se basó el reinado de David? Dice que David era un guerrero y Dios le entregó a todos sus enemigos en sus manos. Pero el reinado de David se fundó sobre la alabanza. Dice la Biblia, no nos da tiempo a leer todo, ¿verdad? Porque si no hay que buscar versículo tras versículo, pero vamos a ir por el tiempo. Dice la palabra del Señor que el reino de David escogió 4,000 adoradores para que se cantara y alabara al Señor las 24 horas del día. Imagínense qué masacre. Las 24 horas del día había alabanza. Y entonces no ha habido reinado más grande que el de David. David decía aquí: alábenlo con salterio y arpa, con gritos de júbilo, con bocinas, ¿verdad? En esa época no había bocinas eléctricas, pero ahora lo hacemos con bocinas eléctricas. Amén. No sé cuál es, no he investigado cuáles son el tipo de bocinas que habían en esa época, ¿verdad? Pero David dice: alabémoslo con bocinas, ¿verdad? Amén. Habían shofares, habían panderos, ¿verdad? El pandero no es la pandereta que conocemos actualmente, sino es el que tiene el cuero encima, ¿verdad? Que tiene el cuero en medio, ese es el pandero. No lo traje, se me olvidó, lo iba a traer. Bueno, los shofares pues ya los conocemos, ¿verdad? Son los que sonamos hay shofares que llaman a la guerra, hay shofares que llaman para la alabanza. Es el cuerno del carnero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor que David ya era rey. Fíjense cómo puede ser de delicado esto. David ya era rey y de repente vio a una esposa de un soldado del ejército que era bañándose y cayó en tentación. Viene David y cuando ve que esta mujer está allá, la manda a llamar mientras el esposo anda en la guerra. Comete adulterio y como cometió adulterio, manda
al jefe del ejército que ponga a este hombre en las primeras filas de batalla para que lo maten. Y asesinan a Urías, el esposo de Betsabé. Y este hombre muere y David toma a Betsabé como mujer. Entonces viene el profeta Natán y le empieza a narrar una historia y le dice: hubo un hombre que tenía una oveja y vino otro y se la arrebató. Se lo voy a parafrasear rápido para que no, porque si no es muy largo de explicar. Y vino un hombre y se la arrebató y le quitó la única oveja que tenía este hombre. ¿Qué harías tú, David? Pues yo iría y tomaría a ese hombre y lo mataría o lo metería en la cárcel. Pues eso mismo has hecho tú con Betsabé, y eres pecador, has pecado delante de Dios y la gracia de Dios se va a ir de ti. Y David cae de rodillas en arrepentimiento y le dice: y ahora, por haber pecado, tu hijo que está en el vientre va a morir. Ese bebé va a morir. Entonces nace el bebé y muere el bebé. En ese momento, cuando David se da cuenta del pecado que había cometido, entra en ayuno y cilicio y se va, se esconde, se echa ceniza en el cuerpo, se echa ceniza, no come nada en todos esos días para ver si Dios volvía a darle gracia y el bebé no moría. Entran a avisarle que el bebé había muerto, pero ese tiempo de ayuno y oración y arrepentimiento cambia la vida de David. Cambia la vida de David, pero ya había sucedido el primer, diga conmigo, una consecuencia del pecado. Toda decisión que tú tomes va a traer una consecuencia. No nos podemos librar de eso, porque lo que sembramos, cosechamos. Amén. Toda decisión que tú tomes va a traer una consecuencia, buena o mala. No hay de otra. En esta tierra no hay de otra. Si tú decides mal, vas a cosechar mal. Y si decides bien, vas a cosechar bien. David estaba cosechando el fruto de su pecado y David lo entendió. Entonces, dice que el reino de David se fundó con 4,000 adoradores y el reino de la alabanza se fundó en el reinado de David. Entonces David empezaba a danzar y salía del palacio hasta donde estaba el arca de la alianza, danzando, y se quitaba toda la ropa y brincaba. Dice que brincaba y salía corriendo y danzaba y solo se quedaba en ropa interior. Tanto que la mujer le decía: te ves ridículo, eres una vergüenza de rey. Se burlaba de David, imagínense. Otra consecuencia del pecado. Amén. Se burlaba de David. Y David danzaba, pero como un hombre que mandó a asesinar al otro, que adulteró, que había perdido ya a su hijo, en vez de irse contra Dios, entra en arrepentimiento y cilicio y dice: yo merecía este castigo por mi propio pecado. No justificó David su pecado. Entonces Dios dice: David tiene un corazón conforme al de Dios. Espero que vaya explicando bien, ¿verdad? Estoy tratando de ir lo más despacio posible porque eso es algo muy hermoso. ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué adoramos al Señor a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, a pesar de lo que éramos? Fuimos perdonados, fuimos sanados, fuimos restaurados y fuimos llamados. ¿Cómo es posible que en nuestro pecado nos llama Dios y nos dice: te amo, quiero limpiarte? ¿Cómo es posible que en el peor momento de nuestra maldad Dios venga y nos extienda la mano y nos abra los brazos y nos dice: no tengas miedo, yo te amo y voy a cambiar tu vida? Y David lo entendió. Y cómo Dios en su momento de maldad permite que transforme todo su entorno y empiece a alabar a Dios. 24 horas al día había alabanza y adoración en el reinado durante 30 años. Por eso es que usted llega a mi casa y escucha alabanzas, entra a mi carro, escucha alabanzas,
¿verdad? Las 24 horas del día hay alabanzas en mi casa. Donde yo estoy, está la alabanza. Porque esa es la forma de traer, dice que la alabanza trae el reino de Dios a la tierra. Trae el reino de Dios a tu corazón. Lo que les leía, ¿verdad? El Salmo, lo que les hablaba del Salmo 119, 164 es el Salmo más grande que existe. Salmo 119, versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Fíjense lo que escribe David. Yo se los parafraseé, pero ahora vemos cómo David lo escribe. 7 veces al día te alabo, Señor, porque justos son sus juicios. Él no se fue enojado contra Dios, sino él reconoció que necesitaba ser perdonado, que necesitaba ser limpiado. Aún así, David tuvo que vivir la consecuencia de su pecado. Muere su hijo, después el otro hijo lo quiere traicionar, le quiere quitar el reinado, Absalón. Después viene el otro hijo y mata al otro hijo, ¿verdad? Porque violó a su hermana. O sea, David tuvo que vivir la consecuencia de su pecado constantemente. ¿Por qué? Porque Dios necesita dejar una marca en nuestro corazón de que no es Él el malo, sino que somos nosotros los que tomamos malas decisiones, y esas malas decisiones nos traen maldición. Y entonces dice Dios: arrepiéntete y vuélvete a mí. Amén. Arrepiéntete y vuélvete a mí. Entonces yo haré proezas y maravillas en tu vida. Entonces imagínense lo que David escribe. Lo vamos a volver a leer. Creo que ahora lo vamos a entender de una mejor forma, ¿verdad? Alabad a Dios en su santuario. Escribe David después de pasar todas estas cosas, después de que su mujer se burla de él. Imagínense, en ropa interior danzaba y brincaba, y a nosotros nos da vergüenza. Brincaba, danzaba, saltaba en ropa interior, adorando al único rey que lo había salvado a pesar de su maldad y que le había entregado a sus enemigos en sus manos. Alabad al Señor en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces es más fácil entender lo que escribió David después de saber su vida, ¿verdad? ¿Cómo se sentía este hombre para escribir esto? Porque esto salió del corazón de David. Él no copió otro libro. Él escribió de su corazón. ¿Cómo después de todo lo que había pasado dice: alábenle al Señor porque Él es bueno? Porque David fue confrontado con su maldad, fue confrontado con su pecado, fue confrontado con su religiosidad. Y David, en vez de enojarse, se humilló. Se postró delante del Señor. Y por eso nos postramos delante del Señor. Nos humillamos delante del Señor para reconocer la grandeza del que nos perdonó, la grandeza del que nos salvó y la grandeza del que nos amó. Amén. ¿Cuánto le puede dar un aplauso al Señor por eso? Amén. Salmo 149. Vamos a leer el versículo 1, el 3 y el 6. Cantad al Señor cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alaben su nombre con danza. Otra vez vuelve a decir lo mismo David. Con pandero y arpa a él canten, porque el Señor tiene contentamiento con su pueblo que le alaba. Imagínense cómo se pone el Señor. Él te mira, se pone feliz. Este está danzando para mí. Hay contentamiento en el corazón de Dios contigo cuando le alabas. ¿Qué sigue diciendo? Hermoseará a los humildes con la salvación. Imagínense lo que trae la alabanza y la danza. Salvación. Y vas a ser hermoseado con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Cuando estés acostado, cuando estés ahí, alábale al Señor. Después dice: exalten a Dios con sus gargantas
y espadas de 2 filos tengan en sus manos. La espada de 2 filos representa la palabra de Dios. Amén. Si usted va a Efesios capítulo 6, dice que la espada es la palabra. Amén. O sea que su palabra la tienes que tener ¿dónde? En tus manos y en tu corazón, para poder alabar al Señor. Imagínense qué lindo, ¿verdad? Amén. Y todo esto va llenando nuestra vida. Fíjense lo que dice Salmo 145, 21. Salmo 145, 21. Y hay tantas citas bíblicas que podríamos leer, ¿verdad? Prorrumpan mi boca en alabanzas al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre. Amén. Por siempre y para siempre. Qué hermoso es poder alabar al Señor, amén. Qué hermoso es poder glorificar el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, lo que cantábamos aquí, aunque nos digan locos, ¿verdad? Nos dicen locos porque no pueden entender esa gratitud que hay en el corazón. No pueden entender ese enamoramiento que hay con Dios. Cuando me enamoré con Dios, mi vida cambió. Mi vida fue transformada. Ya no pude ser el mismo, ya no pude pecar en paz. Ya no se puede pecar en paz cuando uno se enamora de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces poco a poco el Señor va quitando de él, como cantábamos hoy, quita de mí lo que no te agrada, Señor. Por favor, quítalo de mí. Amén. Y entonces, ves que cantamos, hay gente que brinca, que canta, que silba, ¿qué más? Hay gente que se ríe, ¿verdad? Hay gente que se goza en porque dice la Biblia, gózate en la alabanza. Porque Él tiene contentamiento cuando tú le alabas. Amén. Él tiene contentamiento. Imagínense ustedes a Dios sonriendo porque tú le cantas. Imagínense ustedes a Dios con el Padre que se pone feliz porque tú le alabas, le aplaudes, le levantas las manos. Le dices, eres todo para mí, Cristo, yo te amo. ¿Dónde estuviera yo si tú no estuvieras aquí? Si yo no te hubiera conocido, ¿a dónde hubiera parado? Imagínense la alegría que creas tú en el corazón del Padre. Contentamiento. Entonces dice que todo lo que respira, alabe al Señor. Dice que la creación le alaba. La creación, los perritos, el cielo, ¿verdad? ¿De qué más? Los arbolitos. Todos los que respiramos, alabemos al Señor. Amén. Y eso es lo que el Señor me ponía hoy a compartir con ustedes. ¿Por qué le alabamos? ¿Por qué le glorificamos? Porque Él nos perdonó tanto, Él nos amó tanto y Él nos miró con ojos de misericordia a pesar de lo malo que somos. Y Él nos dijo, hijo mío, te amo. Te amo y quiero darte una nueva vida. ¿Cuántos quieren esa nueva vida? Amén. Dale un aplauso a papá, porque queremos una nueva vida en Cristo. Amén.